Pasada la etapa de reconocimiento, y cuando digo etapa de reconocimiento me refiero específicamente a mí mismo. Llegado el punto en el que uno empieza a dudar de sí mismo por las circunstancias que lo van rodeando. El solo hecho de que esas circunstancias hagan que la mente reaccione al punto de creerse loco, bueno, todo se transforma en una enorme bola que rueda por la ladera de la montaña, ¿no? A sabiendas de que cuando llegue a su destino, que es la tierra firme, probablemente provocó una avalancha. En mi caso personal, la avalancha en un principio siempre fue de dudas, de búsqueda de respuestas, pero todo concentrado en una altísima curiosidad. Querer saber, querer entender por qué sucedían en mi vida las cosas que sucedían, por qué aparecían pensamientos muchas veces inexplicables. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en la época que yo vivía en el edificio de mi instituto, el Instituto Niepce, en la ciudad de Mar del Plata? Había un aula que se transformaba en dormitorio a la noche, porque además de ser el Instituto de Enseñanza de Fotografía y Cine, en el cual se desarrollaban tareas específicas de esas materias, a la noche era mi hogar. Y recuerdo poner un colchón en el piso, dormir en ese colchón, y a la mañana levantar el colchón y encontrar toda una marca, como si fueran hongos, como si fuera un líquen, ¿no? Y en realidad llevarme a la sorpresa de que poco menos estaba quemada la alfombra. Recuerdo una alfombra azul que yo mantenía en total limpieza, naturalmente, y debido a que al aula ingresaba gente que venía con sus zapatos naturalmente de la calle, y yo estaba durmiendo en el piso. Bueno, con el tiempo mis dudas se fueron aclarando. Todo el terreno recorrido en investigación, en realización de video con mi querido Fabio Serpa dio sus frutos, porque las respuestas me llegaron de una manera aplastante a través de los técnicos que trabajaban narrando sus vivencias técnicas precisamente en el programa. O sea, los distintos bloques representaban diferentes técnicas, muchas de ellas consideradas ciencias ocultas. Y al momento del descubrimiento uno entiende por qué se las llamaba ciencias ocultas. Porque muchas de esas ciencias, evidentemente, mostradas desde un ámbito común, lo que se llamaría normal, bueno, eran poco menos que locuras, ¿no? Cosas en las que uno tenía que creer, porque si no, no había acceso. El solo hecho de romper parámetros de la lógica siempre pone una guardia, ¿no? O sea, no avanzo por acá porque me parece que estoy yendo para cualquier lado. Pero el curioso, el que entiende que desde la pregunta muy profunda y muy sincera tiene la obligación de encontrar la respuesta, y si además cuenta con la anuencia, la buena voluntad, y lo está grabando en video para un programa con un conductor de semejante valía que sabe preguntar las cosas correctas en el momento correcto, por lo tanto las respuestas que se obtienen son tremendas, maravillosas. Bueno, todo eso marcó en mí una impronta que fue creciendo hasta que encuentro, no digo la verdad absoluta, digo las aristas de mi propia verdad.
que por supuesto dejan muy claro cosas que suceden en mi vida, que sucedieron en mi vida, muchas de las cuales, claro, descubro que no son de un pasado vivido, sino que mi pasado, increíblemente, provenía del futuro. De ahí aparece naturalmente la opción de empezar a escribir, empezar a desarrollar. Más que nada para ordenar pensamientos, ordenar ideas e intentar de no perder muchas reacciones que tenía en un momento y que no tenía cómo retenerlas. Es como cuando, y eso me sigue pasando, y supongo que a muchos de ustedes también les debe suceder, que de pronto tenés una idea y al segundo tenés otra y querés acordarte de la anterior y ¿qué estaba pensando yo? ¿Qué es lo que quería hacer? Más de una vez me ha pasado, no solamente encontrarme en un lugar y decir ¿qué vine a hacer? ¿Qué estoy buscando? Bueno, son esos lapsos en los que evidentemente el juego de la mente con el espíritu que está lanzando órdenes tiene un leve desenchufe, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano incluso aparece nuevamente la idea que en ese momento nos movilizaba y bueno. Lo ideal es tener siempre una libretita. Bueno, yo tengo un pequeño grabador digital que me deja muchas horas libres sin tener que estar cambiando una cinta para que pueda expresar aquello que surge de mi yo interior, ¿no es cierto? Lo cierto que ahora me toca narrar una situación que ha cambiado desde el punto de vista de la ubicuidad, porque así como he tenido reuniones con mi querido hermano Micael, aquí mismo, incluso donde estoy viviendo, en la zona serrana, y lo hicimos caminando y lo hicimos disfrutando de un atardecer maravilloso, no solamente en una, sino en varias ocasiones. El tema era que si yo no llevaba de pronto un grabador como este que tengo en mi mano en este momento para poder retener esas charlas, pero ¿qué sucedía? La voz de Micael no es factible que se pueda grabar. Entonces me sentía un poco tonto con el grabador porque lo único que me quedaba era repetir algunas pautas, lo cual cortaba nuestra comunicación en ese momento, porque nuestra comunicación básicamente es mental. Yo escucho su voz nítida en mis oídos, una voz potente, de una fortaleza acústica maravillosa. Pero dentro de esta realidad, él es un ser invisible. Estoy hablando de tercera dimensión, ¿no es cierto? Él es un ser invisible. Naturalmente su voz es inaudible. Y el equipo que yo te poseo es un equipo digital, pero funciona a través de un micrófono. Y no hay forma de que la memoria del equipo reconozca un sonido que no existe. Salvo que yo repita las palabras que estoy escuchando, lo cual hace que se transforme en una verdadera carga para poder posteriormente transcribir ese material. Para lo cual en un momento dado decidimos que, bueno, que las transcripciones vendrían desde el punto prácticamente de la canalización, en el que conversando muy suavemente yo podría desarrollar las charlas escribiéndolas directamente en mi computadora, para lo cual tampoco era necesaria la presencia de mi querido Micael en forma holográfico-física. Yo puedo verlo y sin apartarme demasiado del tema. ¿Por qué puedo verlo? ¿Por qué si hay una persona normal como yo, de carne y hueso, parada al lado mío, no lo puede ver ni oír y yo sí? Y eso tiene que ver con la sintonía. Nuestras frecuencias son gemelas. Ya en varias ocasiones, numerológicamente, identifiqué mi rango dentro de lo que sería la numerología como 999. Sutil y maravillosamente coincide con el rango de Micael, 999. Lo que no me propone ni mucho menos como una entidad absolutamente mayor, superior o divina, para nada, porque él mismo se encarga de aclarar
que no es una entidad mayor ni superior y mucho menos divina. Su divinidad fue creada dentro del espectro de la conveniencia de grupos políticos religiosos, que en combinación conformaban la figura de una eclesiastés o una iglesia, y sobre eso la aparición de un culto, el reforzamiento de un culto y el endiosamiento de un ser que sí, uno puede afirmar con todas las letras que tiene una gran magnificencia, pero que en ningún momento llegó a nuestra dimensión para hacer un alarde de la misma, simplemente traer un testimonio y sobre ese testimonio construir un ideario que reforzara de la forma más sutil y poderosa posible la creencia de muchos y aclarara la confusión de otros tantos que tenían tantos dioses que no sabían realmente si eran verdaderos o no, pero había que respetarlos porque conformaban en ese momento la historia del espacio-tiempo. O sea, adoramos al becerro de oro y hay que adorar al becerro de oro, y el que no lo hacía, bueno, evidentemente estaba fuera de juego. Bien, intento no apartarme demasiado del tema que propone esta grabación. Lo cierto es que mi memoria actual es importante, no lo niego. O sea, logro retener muchísima información, pero es como un archivo cerrado al que tengo que recurrir cada vez que deseo obtener específicamente algún tipo de información. No es un archivo abierto, normalmente no puedo representar imágenes con facilidad, sí puedo escuchar sonidos, en general creados por mi propia mente, y el registro espiritual de la cosa, sí, es muy potente, convengamos que es muy potente, como le ocurre a cualquier ser humano en esta dimensión. Espiritualmente sufre bellísimas modificaciones, y tal vez la palabra no sea sufre, pero bueno, a veces es difícil encontrar la palabra en el preciso instante, ¿no es cierto? Pero el beneficio de entender nos viene de la pauta de que hay una marca en algún punto de nuestra memoria superior, esa que vibra a frecuencias que permiten que se carguen mucho más elementos informativos que lo que podrían ingresar naturalmente por el oído, por ejemplo. Yo más de una vez he conversado con gente y yo lo sé porque además lo he podido comprobar y he sido instruido en eso. Uno habla 300 palabras, pero ha pasado 1 millón de bytes de información. Digo bytes para que se entienda cómo funciona una computadora, ¿no? O sea que la información intrínseca, la información oculta que viene detrás de la intencionalidad de las palabras es, pero muchísimo más fuerte y más amplia y más abundante que la de las palabras en sí mismas. Razón por la cual Micael se encargó muy inteligentemente de utilizar la parábola como un elemento de transmisión en el cual dejaba abiertas muchísimas puertas. Y dentro de esas puertas la enorme y maravillosa posibilidad de que cada uno de los interlocutores interpretara desde el fundamento de la parábola, interpretara qué encerraba esa parábola. Para muchos que me han comentado, es un juego un poco cruel, te hace adivinar, y sí, porque no se puede influenciar directamente. No se debe influenciar directamente. Por eso siempre insisto en no transformar mi trabajo en el de un gurú, al que le piden constantemente ayuda y el gurú, bueno, sí, hermano, bla, 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 pero en definitiva es condicionar. ¿Por qué? Porque la persona que consulta al gurú lo consulta desde el respeto hacia su conocimiento. Entonces lo que dice el gurú es palabra sagrada. Por más que en muchísimos casos la intención del gurú no es esa.
no es. Pero la palabra maestro ingresa. Master. Wow. Muchas veces el ego juega en contra de la interpretación y crea una falsa expectativa. Y esa falsa expectativa hace que el propio gurú se crea gurú. Y si el sello de maestro da una cierta participación social con más de un beneficio en cuanto al respeto de los demás, y bueno, suena lindo que te digan maestro. Error. Error. No debe ser así. El verdadero maestro guarda silencio. Instruye al que no tiene luz, al alumno, alumni, quien no posee luz, no es luminoso, le da la opción de que encienda su propia luz. El encendido de la luz es muy simple, es más, se puede observar. Es el plexo que empieza a vibrar y el pecho se enciende. Observado desde el calor que eso produce y beneficiado en el hecho de poder decir la glándula pineal está funcionando, por lo tanto se observa otra frecuencia que no es precisamente la lumínica, sino que es la calórico infrarroja, la que estaría por debajo del rojo como color. Y sí, de hecho, hay imágenes de lo que se llama el Sagrado Corazón de Jesús, en el que aquellos que tenían la posibilidad, porque además él instaba en ese momento en su papel de Jesús, me refiero a Micael naturalmente, pero hablemos como Jesús, permitía ver el brillo en su pecho, y con un cuerpo holográfico con menos densidad atómico-cárnea, que sería la que nos impide la visión, si no, no se utilizarían los rayos X, por ejemplo. Se requieren rayos X de altísima frecuencia, dados también se transforman en elementos peligrosos, para la salud humana me refiero, ¿no? Para el cuerpo físico normal de tercera dimensión, porque no hay forma, y se requiere un material sensible del otro lado. Bueno, no voy a explicar ahora cómo funciona una máquina de rayos X, seguramente hay muchos médicos escuchando esto y se darán por enterados de que no estoy intentando dar una clase sobre medicina electrónica aplicada a la salud de las personas. Pero si entramos en lo que sería la base, iríamos por ese camino. Y cuando digo la base me refiero al cimiento del conocimiento. Conocimiento lleva la palabra cimiento, base, fundamento sobre el que se concibe la idea de saber. Y el acumulamiento de la sabiduría, bueno, ya está, la palabra está, saber produce sabiduría, pero para saber hay que ingresar al conocimiento, y bueno, ahí se genera una rueda maravillosa. La cuestión es que la vibración espacio-temporal en la que uno está inmerso, en lo personal, yo mismo, en esta tercera dimensión, obliga a ¿qué? A que, dada mi sensibilidad, por ser un 999, por tener factores de vibración y captación, no digo más altos, más complejos en el sentido de la visualización y comprensión. Porque si no son imágenes visibles, yo tengo que ver de qué se trata. Pero ya no veo con los ojos normales, entre 400 y 700 milimicras que constituyen el espectro visible. No. Veo con los ojos cerrados, tan siquiera utilizando la glándula pineal. Hablo, digamos, hipotéticamente y metafóricamente de la palabra ver. Y sí, convengamos que esta atmósfera terrestre hoy no es de lo más halagüeña para llevar adelante un contacto tetradimensional como mínimo. Ni hablemos un contacto que proviene de la sexta dimensión, como sería mi querido hermano Micael, que dicho sea de paso ya no posee un cuerpo físico, posee
todas las opciones de todos los cuerpos físicos. O sea, en quinta dimensión sería nuestra, estamos hablando de vibración, ¿no? Quinta vibración. La dimensión nuestra llega al punto de una evolución absoluta hacia lo que para un ojo humano de tercera sería la invisibilidad, pero el alma ya de por sí es forma. Mientras el alma, para comunicarse con los distintos medios, utiliza la construcción o resonancia mórfica, por ejemplo, este cuerpo que tenemos, construido atómicamente a través de la energía del alma, perfecto. Cuando el alma se retira en el momento que llamamos fallecimiento, que realmente debería llevar el nombre de trascendencia, bueno, en ese momento la energía abandona un cuerpo construido, las células comienzan a degradarse porque ya no tienen, bueno, no vamos a hablar de un tema ya harto conocido, que sucede con un cuerpo una vez que el ser que lo habita lo abandona. Salvando las diferencias, es lo mismo que cuando abandonas un auto estacionado en el medio de la nada y lo dejas ahí. Con el tiempo lo verás oxidado, destruido y lleno de vegetación. Si parangonamos situaciones, perdonando desde ya la rudeza, la crudeza y hasta la poca valía del ejemplo y la falta de respeto del mismo, bueno, con un cuerpo humano ocurriría exactamente lo mismo. Hay una degradación que con el tiempo nos devuelve esa famosa frase metafórica: del polvo venimos y al polvo vamos. O sea, en definitiva, somos tierra si seguimos naturalmente la tradición religiosa que habla de que fuimos moldeados en barro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero saliendo un poco de esa fantasía, por supuesto creída por millones, ¿no? Pero básicamente una fantasía. Y bueno, la similitud de las conclusiones es aplastante, ¿no? De ahí en más, la relación con Micael se ha mantenido durante el tiempo en el que podemos transformar nuestras presencias mutuas en mecanismos absolutamente holográficos. O sea que a través de proyecciones nos proyectamos mutuamente e intervenimos en conversaciones, etcétera, 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 pero ya no ocupando cuerpos físico-terrestres. O sea, yo eso lo puedo hacer durante un sueño en el que naturalmente mi capacidad de evacuar mi alma o parte de mi alma, no toda naturalmente no, porque queda todavía un mecanismo motor que es el que me mantiene vivo mientras duermo. Entonces, sí, las traslaciones se pueden hacer perfectamente a través del cuerpo clon, que es el que asume la reacción motora de mi alma, y a través de la unidad alfa de traslado me traslado hacia el punto en el cual convinimos un encuentro con mi querido Micael. A partir de haber tomado conocimiento de que la realidad vibracional, a pesar de estar en una zona de montaña, mucho verde, se torna compleja, también es perjudicial para lo que sería la esencia de mi querido hermano. Es un esfuerzo. Para él un juego de niños, pero sigue siendo un esfuerzo. Amén de que es un esfuerzo innecesario porque exponer la presencia de un ser de esta magnitud alerta. Y alerta a cierto tipo de entidades que evidentemente no pretenden en absoluto que esa presencia se transforme en válida y útil para, y ahí abrimos de nuevo comillas. Entonces la sugerencia de mi querido hermano es: encontrémonos en otro ámbito. Y de ahí comienzan nuestras charlas en lo que llamamos nuestra nave madre o nave nodriza, que no es otra que Campana de Cristal, que ya tiene el aspecto de un planetoide, porque ya mide más de 500 kilómetros. Promediamos 500, pero son 500 kilómetros lineales terrestres de tercera dimensión. Y su densidad
sería, comparando con la edificación terrestre, la de un edificio de poco más de 5.000 pisos, para promediar. Y promediamos siempre en la altura de un humano normal, encarnado, entre comillas, no con carne, pero sí con un cuerpo clonal, similar al cuerpo humano, que representa mórficamente lo que es el alma, que imprime como sello en esa instancia vibracional, y ese cuerpo que está destinado simplemente a tomarse como molde, entonces aparece nuestra cara, nuestras manos, nuestro cuerpo entero con ventajas y desventajas. Pero la ventaja mayor es que como nuestro alma no tiene edad, lo que se degrada en la tierra cuando nos ponemos viejitos, a través de los radicales libres, como le dicen los científicos biólogos, se degrada el cuerpo, pero el alma no. Al contrario, el alma ha tomado la fortaleza del conocimiento que ha deparado durante X cantidad de vida. O sea, alguien que vivió 80, 90 años, se supone que alguna instancia de sabiduría ha logrado ampliar dentro de su capacidad. O sea, no hace falta ni que lo convengamos, ni que lo dudemos. Por eso la nobleza de la ancianidad y el conocimiento del anciano, que bueno, digamos que en estos tiempos no están siendo muy respetados, que digamos, ¿no? No voy a hablar de jubilaciones, nada de eso, porque forma parte de otra historia en paralelo, digamos. Pero bueno, y ahí convenimos encontrarnos, previa instancia de acordar, y a partir de lo que sería este anuncio que estoy haciendo, comenzarían una serie de charlas específicas, dada la importancia que en lo personal necesito que él me provea temáticas que solamente él me puede proveer, porque su experiencia ha crecido pero astronómicamente, por decirlo de alguna manera, y además su generosidad dentro del terreno de la sanación propone que cuente conmigo para comunicar ciertas cuestiones que desde su propia instancia él no podría llegar a concretar, porque además sus obligaciones dentro de lo que es su propio espectro de vida han cambiado profundamente y se han ampliado de una manera extraordinaria. Micael siempre me dice: querido hermano, no sabes lo agradecido que te estoy por haber retrocedido en el espacio-tiempo. Mientras yo estoy avanzando, tú has retrocedido, has vuelto a recomponer vidas en una dimensión tan agresiva, por llamarlo de alguna manera, como es la tercera, en la que el materialismo se impone por motu propio, por roce de materia, por contenido de densidad, y además produce la oscuridad. Porque la luz, y esto ya es una verdad de perogrullo, la luz no atraviesa la densidad, por lo tanto genera sombra. Y en esa sombra, como los lugares ocultos del sótano, se crea otra forma de existencia, a la que llamamos la oscuridad y sus habitantes. Habitantes que necesitan otras formas de sentido precisamente para intercomunicarse, en los que no crean belleza, un ámbito en el que no se crea belleza, porque no se puede observar la belleza. Y si los parámetros de la belleza son los que en ese momento se crean, honestamente, la diferencia es astronómica con lo que podría ser la belleza de un cuerpo humano de luz. De ahí el por qué aparecen las opciones demoníacas, aparecen seres llamados entre comillas monstruosos, que básicamente constituyen una forma de vida con la que relacionarnos no es muy agradable, a pesar de que lo hacemos constantemente, pero lo hacemos en un estado de inconsciencia, precisamente para no entrar en la conciencia de lo que se podría llegar a denominar la fealdad. Pero conforman un ámbito en el que, como las dos caras de la moneda,
constituyen la moneda. Por eso muchas veces he dicho, no existe ni el bien ni el mal. Todo depende del lado que caiga la moneda en ese momento. Podemos ser excelentes y maravillosos seres humanos y a los 10 minutos transformarnos en asesinos. ¿Y seguimos siendo el mismo ser humano? Sí, pero tenemos las dos opciones. Podemos gritar, podemos callar nuestra boca, o podemos pegar, o podemos clavar un cuchillo o disparar un arma. Es ese momento de locura, ¿no?, que muchos intentan justificar cuando se comete un crimen y la persona hasta ese día era una maravilla de persona. Pero entró en un estado de emoción violenta, como se dice técnicamente, y mató a la mujer. O la mujer mató al marido, o mató a los hijos, bueno, cosas que no vienen al caso en este momento, pero que explicarían algunas reacciones humanas en seres que se supone son maravillosos, simpáticos, de una ternura particular, y terminan presos por haber cometido un crimen. A partir de ahí, la primera pregunta que le hago a mi querido Micael cuando estamos tranquilos, que ya nos hemos alimentado en la zona de alimentación, y tenemos, como quien dice, esa sensación de paz, de tranquilidad, de silencio y de conexión y de apertura. Y sí, aparecen preguntas, muchas incluso, que me han sido enviadas por hermosas amigas y amigos que he logrado en este trayecto en el que me expongo a través de mis videos fundamentados básicamente en el sonido. Y hay infinidad de preguntas. Vamos a intentar ir desarrollándolas en el tiempo. Hablamos mentalmente entre él y yo, ya lo dije al principio. No podemos grabarlo. Sí queda grabado en mi cuerpo clonal, al cual puedo acceder para retirar información. Reitero algo que dije muchas veces. Tengo una unidad de transporte que me permite hacer las transferencias interdimensionales entre, por lo menos por ahora, tercera y cuarta. He tenido muy pocos traslados a quinta porque la ampliación de la vibración es muy grande y se requiere una energía que yo en este momento intento no gastar en esas cuestiones porque honestamente no necesito. Entonces sí, en cuarta dimensión, que es la dimensión cercana a lo que sería mi vida actual y con la que tengo conexión absoluta y directa, ¿no? El cuerpo clonal más las actitudes energéticas de la propia unidad de traslado, a la que recuerdo que denomino técnicamente Alfa 21, por estar vibrando en lo que sería el siglo XXI terrestre, por una cuestión de parámetros espaciotemporales, ni mucho más. O sea, si la nave se traslada en el espacio-tiempo, tiene que tener un punto de partida, y en este caso el punto de partida lo representa el número 21. Es y no es importante, pero sí marca un parámetro, y ese parámetro la nave lo entiende con su inteligencia y lo propone como una ubicuidad en el hoy y el ahora. El resto del tiempo lo impongo yo a través de mi vivencia. Si estoy viviendo en el 14 de mayo del año 1961, pues en ese momento mi realidad virtual vital hace que yo tenga 9 años. Y a partir de ahí, bueno, todo el parámetro de movimiento hacia atrás y hacia adelante parte de los 9 años, por ejemplo. Pero bueno, eso formaría parte de otra conversación. El punto es que no se puede escuchar la voz de Micael. Hay quienes me han preguntado ¿por qué no se puede escuchar la voz de él? Porque no es audible en esta dimensión, salvo que él utilice un cuerpo físico con cuerdas vocales, como fue el que utilizó en sus momentos vivos, en los momentos en que él conformó nuestra humanidad, allá hace 2000 años atrás. Perfecto, él tenía una voz extraordinaria. Dicho sea de paso, es la misma voz que yo escucho, pero en mi mente, o en mi cerebro, o en mi oído interior, o como cada uno lo quiera entender. Lo que es importante es que yo no agrego ni saco comas.
La obligación, quieren llamarlo moral, no sé si es la palabra, ante una circunstancia semejante, es repetir letra por letra, coma por coma, mayúscula por mayúscula, pausa por pausa. Su lenguaje es tan perfecto que, bueno, no requiere demasiadas correcciones. A veces me dice, te estoy hablando en español, con el vosotros, el tenéis, el creéis, el seréis. ¿Por qué? Porque me ha explicado que él, como yo mismo, llegado el caso cuando lo necesito, utilizamos un diccionario impreso dentro de lo que es nuestra memoria profunda. Por eso, cuando uno accede a reacciones de cuarta dimensión, habla todos los idiomas. El contacto permite que si estoy con un inglés, hablo en inglés, si estoy con un japonés, hablo en japonés. Pero ¿qué pasa? Son las mentes las que se conectan. Sería un esfuerzo físico expresar ciertas palabras, cuando en realidad lo que estamos haciendo es una comunicación netamente mental. Entonces, nuestro maravilloso cerebro, cuando está en condiciones de reproducir ese tipo de frecuencias, actúa en la audición interna. Y nuestro oído vibra con un sonido que no es otra cosa que la representación gráfica, si la queremos llamar de alguna manera, del sonido que acaba de entrar en nuestra cabeza, que nos envió nuestro interlocutor. Creo que hasta ahí vamos bárbaro. Por eso mucha gente siente voces y se asusta. Más de una vez se han despertado totalmente conmovidos. ¿Quién me habló? Escucho voces. Hay muchas películas que tratan esta temática. Escucho voces, pero no veo nada, claro. Muchas veces es uno mismo el que se habla a sí mismo, pero en muchas otras es alguien que se intenta comunicar con nosotros. Y ahí, bueno, se habla de la cacofonía, se habla de un montón de instancias que, bueno, no vendría al caso ahora ponernos a detallar. Pero bueno, básicamente entonces queda claro que las comunicaciones que tenemos son sensorialmente internas con Micael, lo cual hace que la información que en principio llegaría a mí es muy amplia. Por eso mejora cuando se utiliza o utilizo un cuerpo clonal, un cuerpo de cuarta dimensión, un vehículo de cuarta dimensión. Porque las capacidades de memoria son tremendamente mayores, porque el mecanismo, entre comillas, cerebral que conduce un cuerpo clonal de esas características no requiere demasiadas instancias a lo que sería el mantenimiento de lo que es la máquina. Es más que nada memoria pura. Y uno atiende a la realidad que está en ese momento tocando, entre comillas, con su cuerpo no tan habitual como el terrestre, hace que esa realidad se transforme en una memoria total, desde la punta del pelo hasta la punta del dedo del pie. Porque como resonancia mórfica queda claro que nos construimos como que lo que somos, o sea, seres humanos. Bípedos, doble mano, 5 dedos en cada una. No nos transformamos en un bicho raro. Si somos bichos raros, sí, replicamos el bicho raro, pero bueno, hablando en serio, no camina por el lado del monstruo. Entonces Micael muy inteligentemente me dice: Julio, sería interesante que a partir de ahora nuestras conversaciones, nuestro intercambio de información, que uno le llama conversación, pero en realidad es un intercambio muy fuerte de información, muy, muy hermoso, muy poderoso, se amplíe a límites mayores para que podamos tener más capacidad y, por otro lado, que puedas retener en tu memoria, porque el esfuerzo físico que yo tengo que hacer por un encuentro en esta dimensión tercera evidentemente hace que un encuentro con Micael me haga terminar totalmente agotado, y él también entiende de que eso no es bueno. Podría haber sido interesante si, no sé, si yo pudiera volver a retrotraer mi cuerpo celular y
y construir un cuerpo más joven, con más posibilidades, digamos, técnicas de poder sobrellevarlo, ¿no? Pero no, ya estoy pisando los 70 años terrestres y hay ciertas cosas de mi memoria que evidentemente, por acumulación nomás, es como cuando tenés el disco lleno y querés cargar algo más y el pendrive de 16 ya tiene 14 y queda uno de operativo, por lo tanto no tenés memoria. Está tan claro como esto: si ya tenés la mente en conexión con tu espíritu, en un estado de constante, digamos, intercambio, de constante información, porque no nos olvidemos que la mente nos comunica y a su vez le comunicamos a nuestro espíritu a través de nuestra mente. Es esa visualización particular que cada uno tiene y que nos hace únicos e irrepetibles, razón por la que insisto, no podemos tener interferencias externas, ni de un sacerdote, ni de un gurú, ni de nadie. Escuchar sí, ver sí, respetar el medio, respetar a aquellos que están con nosotros e intercambian sus realidades con nosotros. Perfecto, es hermoso poder compartir. Pero la última respuesta está dentro nuestro. La última decisión está dentro nuestro. No podemos culpar, y ahí aparece la maldita palabra, culpar al otro de lo que nos pasa. Porque significa nada más ni nada menos que permitimos que nos invadan. Y bueno, si alguien te empuja y lo permitís, es muy probable que te caigas. Dentro de las charlas se supone que uno intenta prioridades, ¿no? ¿Y por qué no comenzar con qué significa Dios para Micael? Y su respuesta es absoluta, es maravillosa. Ni por asomo me siento Dios. Es muy tremendo que alguien se autoconsidere un Dios. Porque básicamente un Dios es un dominador. Es alguien que con su autoridad que surge de la creación por respeto, admiración y miedo de aquellos que le otorgan esa autoridad, bueno, quien absorbe esa energía y automáticamente ingresa en el terreno de esa energía, que no es otra cosa que un factor de poder. Por lo tanto, si ponemos una figura terrestre de Dios, por ejemplo, Jehová, y Jehová es autoritario, Jehová impone, Jehová castiga, ¿es el Dios del amor? Para nada. Puede tener momentos amorosos, por supuesto, pero también tiene la otra cara de su propia realidad, que es el Dios que no soporta que lo bajen de su pedestal en el que él se mantiene muy tranquilo y naturalmente no va a querer bajar nunca, como los que se consideran dioses del Olimpo, Zeus y todo el resto de la muchachada. Están ahí arriba. ¿Quién quiere bajar del pináculo? Nadie. Entonces, cuando nos consideran dioses, tenemos que parar esa situación de la forma más clara y contundente posible. En la época que me toca llevar adelante la instancia de el Jesús como fundamento del yo soy, naturalmente, para poder convencer y llamar la atención de aquellos que consideraban mi palabra como una cuestión a la que había que probar, porque naturalmente la palabra mía no condescendía absolutamente con lo que explicaba el Sanedrín y el grupo templario, digamos, no templario, el de los templos, digamos, no quiero confundir las palabras, porque los templarios son posteriores. Pero bueno, para no irnos por las ramas, como siempre te acusan a vos, Julio, de que te vas por las ramas, para mí el templo era una cuestión irracional, para lo que significaba el ser, como ser en sí mismo. Y el templo superaba con su grandiosidad, y los dueños del templo, por supuesto, eran los dueños del poder.
Y la gente sucumbía ante ese poder, incluso utilizándose la fuerza por parte del poderoso, siempre llevando ventajas. Cuando llega el punto en el que, ¿cómo sigo? Por la sencilla razón de que ya existía una confusión y un grado de violencia muy particular, no solamente hacia mi persona, sino hacia aquellos que en ese momento constituían mi grupo de cercanía. La decisión no debía hacerse esperar. De alguna manera había que romper ese especie de mito que se estaba creando alrededor mío. Mito que yo mismo contribuía con algunos prodigios, pero que, si vamos al caso, eran actos de magia. Porque la magia existe, mal que le pese a más de uno que cree que son todos trucos. No. En el manejo de los aspectos naturales y esas pequeñas vibraciones que permiten materializaciones y desmaterializaciones, o sea, congregación y disgregación molecular atómica, se podían producir muchos fenómenos. Y esos fenómenos, ante la vista de seres de una constitución muy rudimentaria, muy elemental, seres muy ingenuos en muchísimas pautas, de pronto, claro, elevaban a ese ser, o sea, a mí, como individuo, poco menos que a la categoría de un dios. Y no era práctico combatir contra los dioses creados por el establishment, llamémoslo de esa manera, palabra que sería la más apropiada en este momento, ¿no? O sea, el grupo de mando, el grupo de comando, que encima contaban con la anuencia material y militar de los romanos. Eran sus absolutos aliados. No en vano, lo que hoy se conoce como Vaticano está en Roma. Así que bueno, eso es algo que a vos te gusta, Julio, siempre insistir en la palabra amor contrario de Roma, que una de estas próximas charlas la vamos a dedicar a eso. Pero no pretendo irme demasiado del tema. La idea era romper con la hegemonía de Dios que se me estaba otorgando y permitir, entre comillas, una muerte física. Si es un Dios, no puede morir. Los dioses son inmortales. Los dioses son tan poderosos que jamás permitirían que su cuerpo fuera destruido. Y en esa humillación enorme y a la vez maravillosa, se cumplieron ambos cometidos. Demostrar que el cuerpo físico es destruible y que una entidad divina no desaparece de una forma tan cruel, ni mucho menos permite. Eso creó dos facciones muy importantes: los que dijeron, por amor, no lo maten, no lo eliminen, es nuestro líder, es nuestro hermano, pónganle la palabra que quieran. Y los otros que decían, ¿ves? ¿Te das cuenta? No solamente es un humano, sino que encima tiene la cobardía de permitir que lo eliminen de una forma tan grosera y tan calamitosa y con tan poco respeto de sí mismo. Y así como uno obtiene una cara de la moneda, obtiene la otra, si no, no existe la moneda. Y así fue como se creó una enorme población, si queremos llamarla de esa manera, en contra, mayoritariamente pasando por encima de los pocos que, infranqueables en su creencia, continuaban respetando lo que había sido el hermano Jesús hasta ese momento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es una palabra que en lo personal me produce mucho rechazo. En su momento puse la palabra padre como iniciador de vida, pero también utilicé la palabra madre. Nunca ha figurado en ninguno de los supuestos escritos en los que yo mencionaba cuando me reencontraba con mis queridas chicas y mis queridos chicos, a los que llamaron discípulos. Siempre utilizaron la palabra padre. ¿Por qué? Bueno,
por esa cuestión machista que fue la continuidad del Sanedrín, que se mantuvo en el tiempo hasta llegar a lo que hoy conocemos como la Iglesia. No existen sacerdotes o sacerdotisas mujeres. Por lo tanto, siempre se mantuvo la idea del padre, pero no se le agregó jamás la maravillosa complementación de la madre, porque el padre solo no crea vida, y la madre sola tampoco. Hay una conjunción entre padre y madre. Al punto tal llegó el mecanismo religioso que el elemento motor que crea la vida, al que se lo conoce como sexo, que no es otra cosa que la separación hormonal entre un ser varón y un ser mujer, se lo considera una actitud sucia y prácticamente no practicable, valga la redundancia, con el hecho de ser sacerdote. A pesar de que el sacerdote sigue su condición de hombre normalmente, pero la figura que tiene que mostrar hacia afuera es una figura de una pureza absoluta, como si el sexo fuera algo sucio. Y aquellos que han continuado y son los que terminan en su celibato a través de cargos importantes, como pueden ser obispos, como pueden ser cardenales, incluso papas, llevan en sí un rictus en su rostro de dureza propia de aquel que no ha disfrutado su vida, en lo particular su cuerpo, que se ha visto compelido a ser de una cierta forma y a partir de eso limitado, como vuelvo a decir, totalmente limitado en sí mismo, consigo mismo. Y a las mujeres se les permitió ingresar al templo por la puerta lateral, o sea, lo que conocemos como las monjas. También, en muchísimos casos, con un grado de violencia tan grande, sin ir más lejos, los colegios de monjas, muchos que han ido lo pueden ratificar mucho mejor que mis propias palabras, pero realmente el nivel de rectitud, el nivel de... no demuestra el carácter de madre, porque no son madres, a pesar de que la llamen madre superiora, y ya le ponen en superiora porque es madre, porque está arriba de todo, las demás son hermanas, pero para ser madre hay que estar en la cúspide. Y tanto la palabra madre como la palabra padre terminan siendo bastardeadas dentro de un sistema que se creó a propósito de... Yo no estoy, más bien, feliz con esa creación. Considero no solamente un abuso, sino que el origen de muchísimas, pero demasiadas circunstancias negativas que la humanidad tuvo que soportar por milenios. Sin ir más lejos, las luchas religiosas en general fueron las iniciadoras de grandes catástrofes y enormes matanzas que sabemos que al no saberse de la existencia de la vida eterna, muchos han creído que eran definitivas, y no. Siempre se rescataron almas, trabajo que hemos hecho juntos, querido hermano, y que todavía continúas haciendo, lo cual me parece una tarea de voluntad y amor extraordinaria, Julio, pero tristemente hay que terminar con todo eso, y en eso hay una madre en particular que en este momento está sufriendo y ya no puede dominar a sus hijos, y es ni más ni menos que nuestra querida Madre Tierra, naturaleza, Pachamama, o como quieran llamarla. Y está llegando a un límite. Y va a permitir que se llegue a ese límite, porque no tiene otra forma de educar a sus hijos, haciéndoles ver la realidad que ellos mismos construyen. Porque si la querida madre naturaleza optara por detener bruscamente su propia destrucción,
significaría el fin de la humanidad. Porque muchas veces, y te lo escuché decir a vos, Julio, los humanos son como piojos en la pelambre del perro. Y en un determinado momento, como piojo, como pulga más que nada, ¿no? El perro se rasca. Y cuando se rasca, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Puede herir su propia piel, pero también puede eliminar esa pulga. Cuando las pulgas son pocas, la tarea es más sencilla. Cuando las pulgas son muchas, el perro termina con enfermedades conexas y vemos morir animales maravillosos con su pelambre destruida porque no han podido combatir solos el problema de la pulga. Y la madre se deja herir en este momento. Primero, porque no es su intención destruir a las pulgas, sí permitir que las pulgas se autodestruyan a sí mismas. Con todo el dolor que eso significa, habrá que poner un punto de partida nuevo a partir de un punto de llegada. Y eso está ahí a los albores. En tiempo terrestre, para ustedes, los que habitan este maravilloso planeta, el plazo es muy corto, porque ya ocurren fenómenos desde el punto de vista atmosférico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico, que ya son imparables. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, querido Julio. En lo personal, Micael, entiendo palabra, letra, significado y significante de cada una de tus expresiones. Entiendo que no hay mucho más que representar al respecto. No hay mucho más que explicar al respecto. Pero tus últimas palabras provocan en mí una enorme inquietud. Se me pide muchas veces que explique qué es lo que va a pasar. ¿Y cómo saberlo? Lo puedo saber por la lógica de entender que si pongo un fósforo cerca de pasto seco, se va a prender fuego. Punto. Suena hasta estúpido decirlo. La pregunta es: ¿por qué encender el fósforo a sabiendas de que hay pasto seco? ¿Por qué el pasto está seco? ¿Por qué no tengo un balde de agua cerca para apagarlo? Y tercero, ¿para qué lo enciendo? ¿Cuál es el motivo? ¿Preparar una comida a la que debo calentar? ¿Calentar agua para tomar un té o un mate? ¿O jugar con fuego? Jugar con el fósforo y ver cómo se enciende el pasto seco. En la mayoría de los casos el experimento sale mal. Y la humanidad ha jugado con fuego. Por lo menos este último siglo XX se transformó en un campo de juego, en el que los intereses, las ambiciones y el dios dinero ocuparon ese espacio con total libertad y sin la más mínima discreción. Te propongo, querido Micael, que hagamos un estudio analítico lo más profundo posible, en la medida de las posibilidades que cada uno de nosotros ofrece, para ver cuáles serán las consecuencias finales de todo este tema. Porque... No, te interrumpo, Julio, perdón, te interrumpo. Está bien la preocupación que estás planteándome. Considero que debe ser la preocupación de muchos que hoy, dentro del margen de terror de ver quemarse sus casas o que familiares hayan perecido víctimas de un terremoto o de una inundación enorme, están pidiendo clemencia, están invocando a ese Dios sobre el que ellos intentan creer, a pesar de que hasta ahora no les dio demasiadas pruebas a favor de sus propias creencias. Vuelvo a repetir.
Lo que sí es cierto que si hay una destrucción no va a ser parcial. Porque no es solamente lo físico lo que se destruye. A través de los elementos energéticos básicos, sin contar el agua, el aire, como elementos básicos fundamentales para la vida en tu planeta, entonces la situación se torna poco menos que irreversible. La otra vez te escuché un ejemplo muy interesante, Julio, de un vehículo terrestre, un automóvil, que viene a una cierta velocidad y en un determinado momento hay que frenar de golpe para no atropellar, supongamos, un animal que está en la ruta. Pero el vehículo no se detiene en seco, no queda ahí parado en el mismo lugar y en el mismo momento o instante en el que apretaste el freno. Por inercia, por el tipo de elemento sobre el que se está desplazando, el coche resbala, patina y sigue una trayectoria de X cantidad de metros terrestres y se detiene. Y es cierto que si en este momento, por más que la humanidad en su conjunto clave los frenos, el derrape es inevitable. Máxime si el piso de sustento es hielo, está mojado, las ruedas están gastadas, las gomas de las ruedas están gastadas. El patinazo puede significar vuelco, puede significar muchas cosas. Por lo tanto, ya no hay un Dios que salve. Hay que preparar la trascendencia de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Y ese sí es un enorme trabajo que hay que llevar adelante. Para que el miedo no pase de su límite y la razón interna provoque los elementos motores como para que, no digo con una sonrisa, pero con un enorme encendido del alma, quienes van a abandonar su cuerpo lo hagan en absoluta paz y con la tranquilidad y confianza de que podrán ser recuperados y llevados, traídos en este caso a nuestra querida nave insignia, y a partir de ahí ayudar a su reconstrucción como seres, con su memoria intacta y una entidad átmica que se reincorpora a su propietario que aún se encuentra en cuarta dimensión. Y acá sí hay otro paréntesis que no quisiera extenderme más, pero bueno, no hay más remedio. Hay muchos seres vivos en este momento en el planeta que no tienen su correspondiente instancia mayor, superior o más amplia, más grande en lo que se refería a tamaño vibracional, en la siguiente cuarta vibratoria, sino que son apenas elementos de tercera dimensión que se autogestionan en tercera dimensión. Por lo tanto, son más materialistas, mucho menos espiritualistas, y son los que en general provocan los grandes problemas sobre lo que están ustedes mismos sustentando su desgracia en este momento. Son esos seres que se denominan poco menos que desalmados, de una extrema malicia, de una extrema materialidad, porque no poseen un espíritu lo suficientemente desarrollado y conductivo, porque no existen en la cuarta dimensión, solamente existen en la tercera. Y tienen reacciones de la segunda dimensión. Y eso sí es un verdadero peligro, porque una enorme mayoría de la humanidad en este momento está constituida por ese tipo de habitante. De ahí el por qué se puede entender perfectamente que en 100 años de 1.000 millones de almas hoy existan más de 7.000 millones. No es el volumen de almas interrelacionadas entre cuarta y tercera el que predomina. Esas almas tienen más oportunidades porque pueden acceder a la sabiduría, si quieren llamarla mayor.
Pero los otros, no. Los típicos negacionistas, los que se burlan, los que hablan de que todo este tema de la New Age esto es una pavada y déjense bla 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 bla. Algunos lo hacen con una sutileza humorística, vuelvo a insistir, pero hay muchos que utilizan la violencia, no solamente verbal, sino violencia física. Y así hay enfrentamientos tremendos. Pero sí es importante determinar con mucha claridad que esos seres no tienen su conexión átmica con la siguiente dimensión vibratoria. No pueden tener esa sensibilidad porque directamente están en la etapa primaria de su evolución, que han intentado crear un cuerpo para ver si pueden trascender a cuarta dimensión y comenzar su camino. Algunos lo van a lograr, no lo niego. Algunos han permitido un crecimiento de su propia esencia entre lo físico y espiritual para que el alma empiece a reconstruir situaciones que les permite que eleve su vibración. Pero son la minoría. Bueno, querido hermano, no quiero agotar tu instancia, tu presencia y mucho menos tu memoria. Te propongo un descanso y mañana, nuestro mañana, aquí en esta maravillosa unidad nodriza, nos permita de nuevo encontrarnos y continuar tratando de llevar un poco más de luz a nuestras queridas hermanas y hermanos. Trabajo del cual eres absolutamente responsable. Gracias, Mijael. Gracias. Y, como digo siempre en el final de mis videos, mi abrazo de siempre. Nuestro abrazo, sí, perdón. Nuestro abrazo de siempre. Y hasta la próxima.